Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. 77 años, cuando nuestros padres fundadores tomaron una determinación. Ante una injusticia, pedir justicia. La injusticia para los padres fundadores del peronismo era ver que estaba preso un coronel que por primera vez había puesto, sobre todo al ejército, pero a las Fuerzas Armadas en general, al servicio del trabajador y no al servicio de la oligarquía. Era una cosa muy distinta la que ocurría en 1945, cuando este coronel, ya desde hacía 2 años, desde el 4 de junio del 43, había empezado a extender sus manos desde un oscuro departamento del trabajo para transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión y empezar a demostrarle al obrero, al trabajador, que allí tenía una puerta para golpear. Y el pueblo escuchó el mensaje y empezó a preguntarse quién era ese coronel. Y cuando se sentían agradecidos, porque además él había alcanzado a hacer la síntesis de la revolución del 4 de junio y era el vicepresidente de la República, el ministro de Ejército y el responsable de trabajo, era todo eso, era el poder mismo, dijeron, hay que pararlo, hay que volver a las fuerzas de ocupación a favor de la oligarquía, si es necesario hay que asesinarlo a Perón. Y lo buscaron para matarlo. El 8 de octubre del 45 él cumplía 50 años y se tuvo que ir un día después de Ayacucho y Posada a tomar distintos rumbos porque lo estaban buscando para asesinarlo. Al frente del grupo que lo quería matar estaba un mayor del ejército, Desiderio Fernández Suárez, el mismo que después fue en 1956 el que ordenó desde la fusiladora asesinar en León Suárez a los detenidos. Perón se fue a buscar dónde esconderse y llegó a Florida en el partido de Vicente López a la casa de quien estaba casado con una de las hermanas de Evita, y allí en esa casa que hoy pertenece al Colegio La Salle, él estaba con su uniforme, con los breeches que se usaban entonces y las botas por afuera, y una vecina lo denunció. Y entonces siguió buscando refugio con Lodovico Freu, un alemán que tenía un recreo en el Tigre. Desde allí negoció con el jefe de la Policía Federal y se entregó para ser detenido porque quería evitar que lo mataran. Todo esto, por supuesto, no llegaba al pueblo. El pueblo simplemente se preguntaba, ¿qué hicieron con el coronel? Y cuando se enteraron que estaba preso Martín García, y se empezaron a preguntar, y entonces le pasará como al viejito Irigoyen, que lo habían llevado preso también, a ese mismo lugar. Y empezaron a tocar los timbres, pero las 2 CGT de ese momento estaban en otra cosa. Una se reunía en la UTA, otra en la Unión Ferroviaria, y entonces nuestros padres fundadores, es decir, el pueblo trabajador, le pasó por arriba a todo lo que en ese momento pretendía ser el poder de la dirigencia obrera, el poder de la propia conducción de la nación, y empezó a pedir por la libertad de Perón. Y entonces levantaron los puentes para que no cruzaran el riachuelo, cruzaban a nado y en barcazas. Y claro, esa postal fue vista por algunos intelectuales de la época, y Raúl Escalabrini Ortiz escribió que era la patria misma sublevada. Y sí,
pero era la patria misma sublevada porque tenía que agradecer. Es decir, nuestros padres fundadores, ese pueblo que fundó el peronismo, era nada más ni nada menos que una sociedad agradecida. Había empezado a ser digna, había empezado a sentir el calor y el cobijo de un hombre desde el poder. Y el grito era uno solo: queremos a Perón. Y el apellido empezó a tomar instalación, y Perón, y Perón, y Perón. Y el pueblo se volcó a la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Perón, porque Perón estaba en Martín García. Y entonces los llevan al hospital militar y la gente se volcó al hospital militar. Y finalmente Farrell convocó a las cúpulas militares y le dijo: bueno, ¿qué hacemos? Y se le ocurrió a Belén Lima, un naval, salir a los balcones y decir: yo no soy Perón. Y claro, todo el mundo sabía que no era Perón y lo silbaban. Y entonces Colón, que era un radical que dirigía el diario La Época, había conseguido que un camioncito que los ferroviarios de Remedio de Escalada se habían llevado de Radio Sapienza en Loma de Zamora, llegar hasta ese alto voz, a esos parlantes, esa bocina que tenía el camioncito, y decirle: no se muevan, que Perón tiene que venir él y no un emisario, no se muevan de la plaza. Y finalmente lo llaman a Perón. Un día como hoy, al anochecer, hace 77 años, nuestros padres fundadores, fue el pueblo argentino, alzado pero por agradecimiento. No era un pueblo en estado de ebullición porque se le había ocurrido, no era la patria sublevada porque sí, era la patria sublevada y agradecida. Era el pueblo en las calles, pero para decir antes que nada: sabemos a quién queremos. No queremos a cualquiera, queremos al hombre que nos había hecho feliz un ratito. Y se mezclaban los obreros de las fábricas textiles, y llegaban los metalúrgicos y los de los frigoríficos, y todos se miraban hasta que una murga de Munro mandó el primer bombo a la plaza. Y el hombre le golpeaba el parche y hacía ruido, y todo era una simbología, pero habían caminado mucho para llegar, y entonces usaron las fuentes de la Plaza de Mayo que había entonces por allí para refrescar sus pies, y llamaron el aluvión zoológico a ese pueblo de la plaza. Sí, y lo hicieron desde el socialismo, y le dijeron que esa no era la representatividad genuina del pueblo, que era el aluvión zoológico. Qué cosa, ¿no? 77 años después, el zoológico está enfrente, donde están los gorilas. Qué notable. E hicieron una junta consultiva, y el pueblo, 77 años después, no necesita que lo consulten. Sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Y aplicaron el 41-61 para prohibir pensar en peronista. Pero esa llama era de tal magnitud, incendió por adentro los corazones de tal forma, que a los padres fundadores le seguimos sus hijos, los que nacimos peronistas y nos vamos a morir peronistas, y a nosotros nuestros hijos, que son los peronistas de la razón, los que no conocieron a Perón, pero que lo razonan y son peronistas, y nuestros nietos, que gritan por las calles, a pesar de las bombas, sí, a pesar de las bombas, de los compañeros presos, de los desaparecidos, no nos han vencido, porque en realidad tomaron esa herencia sin conocer a Perón. Razonaron al peronismo, razonan
al peronismo. Y entonces gritan que es la gloriosa JP, que son herederos de esa gloriosa JP, y a nosotros nos trae reminiscencias de resistencia en nuestros hijos y nuestros nietos, porque es cierto, como dicen los pibes, 77 años después no nos han vencido.